La semana pasada llegué a casa y un poco como ejercicio un ratito la Convención Constituyente, justo estaba una de las comisiones hablando, y en un momento empiezo a escuchar a alguien que estaba como retando a los legisladores en el recinto o hablando muy efusivamente sobre cuestiones de discapacidad. Era la reunión de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías. Entonces presto atención mientras cocino y estaba hablando Evelyn Zafón, que es de la Asociación Santafesina de Miastenia. Es colega de Evelyn, es periodista. Y ahí saco captura y le mando a Anita. Anita, le digo, acá pasó algo interesante, porque uno que ve todos los días la convención, a veces muchas veces es un poco tedioso. Y acá está pasando algo interesante, más allá de lo puntual, sentí que era una cagada de pedos también individual, porque a veces uno pierde la perspectiva en discapacidad, en todos los temas que tratamos, si bien se intenta. Entonces la convocamos para que estés acá. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿por qué empezó así la locución? Enojada. Sí, realmente me molestó muchísimo la utilización demagógica de la discapacidad en ese recinto. Nosotros habíamos ido con mi papá, que es una persona sorda, que milita hace muchísimo tiempo, es uno de los creadores de la ley de lengua de señas, y una diputada que justamente es la presidenta de la comisión. Hay una comisión de discapacidad dentro de la Cámara de Diputados. Llevó un intérprete de lengua de señas, hizo su alocución y cuando terminó, la intérprete de lengua de señas se retiró. Y mi papá, que es sordo, quedó, pintado como un cuadrito acá al lado mío. Entonces pedían que no se hiciera circo, pedían que los derechos de las personas con discapacidad se respetaran. Entonces, cuando empezamos, yo le dije, lo primero que debiera haber hecho la diputada es promover que haya dentro de la Convención Reformadora, desde su función institucional, un intérprete de lengua de señas. Y ahí empiezan los derechos de las personas con discapacidad. Ahí empiezan cuando, al momento de armar un plan, cualquiera sea, que venga del Estado, que venga de las estructuras, pensar en la posibilidad de que también vamos a tener ciudadanos y ciudadanas con discapacidad transitando los mismos espacios que nosotros. Bien, ¿tenías pensado arrancar por ahí en tu participación? No, la verdad no porque llevaba una agenda que es la que nosotros presentamos, que es la discapacidad y las mujeres cis que trabajan, maternas. Nosotros valoramos muchísimo y admiramos la lucha colectiva de otras minorías que han logrado cosas increíbles, y cómo nosotros con 40 años ya de un tratado internacional y también de muchos derechos ganados no logramos ese mismo impacto. Entonces llevaba esa agenda, pero ante la situación me generó mucho malestar, porque además no es una cuestión de dinero, o sea, dinero, vos entrás ahí y hay dinero por todos lados. Entonces me parecía poco apropiado que se hayan llevado puestos los derechos de las personas con discapacidad de esa manera, y que haya habido una persona que intentó desde el lugar de la discapacidad hacer demagogia, llevándose un intérprete porque lo podía pagar. Esa es la gravedad del caso. O sea, yo soy diputada, lo puedo pagar y me llevo mi intérprete. Termina la locución y se va. Hay una persona sorda en el recinto y no le pido que se quede. Entonces, eso fue un acting. Claro, además es el concepto de la privatización del servicio, ¿no? En todo caso, digamos, yo si tengo plata, lo hago. Si no, el que no tiene plata, que se joda. Exacto. Evelyn, vos vas a la Comisión de Derecho y Garantía en un momento muy delicado de la situación general de la discapacidad. Y me imagino que tu enojo tiene que ver también con este humor de época, digamos, ahí. No sé, hemos hablado muchas veces y digo, no recuerdo una situación tan dramática desde el punto de vista político como el que vivimos hoy, respecto a la decisión política de eliminar los derechos o eliminar muchos derechos en la discapacidad. Te recuerdo siempre reclamando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre este momento y otros? Bueno, en este momento la diferencia es que fui un día después del veto. Uh-huh.
que el día anterior había estado en la explanada y habíamos tenido un suceso muy desagradable, que fue ver a un diputado nacional saliendo y burlándose de las personas con discapacidad, y que dentro del recinto tenemos militantes de La Libertad Avanza, rasgándose las vestiduras, con Provida, con el recorte y el ajuste y todo lo demás, avalándolo, y que es una fuerza que se viene posicionando. Entonces me parece que en el contexto de una reforma de la Constitución no se puede permitir ni legislar con esa gente. O sea, por lo menos hay que desenmascararlos, hay que hacerles saber que hay personas que venimos luchando hace muchísimo tiempo, que este es un momento histórico para la Constitución santafesina, y que ellos no van a poder avanzar y que esto no les va a ser gratuito. Por ejemplo, había dos pastores evangélicos, el pastor Walter Gion, el pastor Argañarás, que la verdad yo los respeto, pero yo les dije claramente, ustedes son pastores. Ustedes, o sea, Dios es amor, Dios no es ajuste, represión y burla, Dios no es crueldad, de ninguna manera. La crueldad con la cual se habla, cómo se estigmatiza, cómo se fomenta la violencia contra las personas con discapacidad, como vos decís, nunca antes. No, yo no lo recuerdo. Antes. No recuerdo este nivel de crueldad, porque ni siquiera otros gobiernos con matriz neoliberal tuvieron el tupé de enfrentarse. Bueno, a los jubilados seguramente sí, recuerdo a Cavallo, pero digo, a lo de las personas con discapacidad o los enfermos oncológicos, yo no lo recuerdo. No recuerdo esta frontalidad, esta especie de descarte de las personas, porque en el fondo hay una decisión de descartar un sector de la sociedad, ¿no? Sí, absolutamente. Y es un sector que está vulnerado. Nosotros hacemos de esto una utopía, ¿no? Una forma de vida. Nosotros militamos con mucho orgullo la discapacidad como identidad política, como categoría política. Decimos somos personas con discapacidad, pero eso conlleva todo un proceso de resiliencia, ¿no? O sea, pero en realidad cuando llega la discapacidad a tu vida, cuando hay hijos e hijas con discapacidad, se da vuelta todo. O sea, yo les regalaría un día de mi vida a cualquier persona que diga que yo miento, que soy trucha, que estoy inventando. Le regalaría llegar a un lugar y que te llamen enseguida porque tu hijo se tiró de una silla porque se desreguló. Que vayas a un tu hijo tiene miastenia. miastenia. No, yo tengo miastenia y mi hijo es autista. Ah, autista, mirá, yo pensé que él también. No es hereditaria. David es autista, un autista muy compensado, muy autónomo, vive ¿Y la discapacidad miastenia con es naturalidad. este dolor continuo? Miastenia es una enfermedad neurológica de las raras. Y que afloja, digamos, que debilita muscularmente. Es como la ELA, pero la diferencia es que la ELA es degenerativa y la miastenia sería crónica. Convivimos con esa condición. Evelyn, así que, hay algo que no sé si es un error, si es una falta de tomar diagnóstico, y la convención es un lugar interesante porque han venido personas de otros colectivos y por ahí no deberían, pero nos enseñan nos indican cómo ver las cuestiones desde la perspectiva de ese colectivo. ¿Cómo podemos tomar algunos puntos centrales de la convención? Porque mucho hablamos de si reelección sí, si reelección no, la autonomía de las municipalidades, pero hay otras cuestiones que es necesaria la perspectiva en discapacidad para abordarlas. ¿Cómo ves eso? ¿O qué propuestas podemos tener? ¿O qué prisma le podemos aplicar a ciertas reformas para decir, bueno, integrémonos todos de una vez por todas que en una carta magna para los próximos años? Lo principal es crear la conciencia colectiva y crear un lenguaje accesible. Nosotros hablamos muchas veces muy rápido, nosotros no reparamos en que hay otras identidades, que hay otras humanidades, y eso no lo hacemos porque no nos toca, y además porque no tenemos la obligación de hacerlo como ciudadanos, ¿no? Nosotros se nos trata de empáticos o de empáticas cuando reconocemos los derechos de una persona con discapacidad, pero los estados sí tienen la obligación. Entonces, en principio lo que deben hacer los estados es sentarse a diagramar políticas públicas en discapacidad conjuntamente con personas con discapacidad, pero no quiere decir que vos, porque tengas una discapacidad, estás formado en derechos. Sino que sean personas que están formadas en el modelo social y que conocen sus derechos. Y empezar a parcializar. Acá sí hay que parcializar. Entonces tomamos Ministerio de Trabajo, Producción, Discapacidad y salir del modelo asistencialista. Discapacidad no es salud. Discapacidad no es asistencialismo. No son subsidios, no son prestadores, no. Ese es un universo de apoyos a los que nosotros le llamamos apoyos, que es el sistema con el cual nosotros llevamos nuestra vida adelante. Por ejemplo, educación. En educación tenemos
a personas que van a hacer los apoyos, que van a hacer el acompañamiento terapéutico a las escuelas, y lo paga IAPOS. ¿Por qué lo paga IAPOS? IAPOS no debe pagar eso. Nosotros creemos que desde el Ministerio de Educación tiene que haber una partida o tiene que haber un cuerpo de asistentes personal, asistentes terapéuticos que se ocupen de las escuelas. Pero para eso, para legislar con esa mirada en discapacidad, vos tenés que sacarnos del foco de que siempre estamos cerca de los hospitales. Discapacidad no es poner una rampa. Discapacidad no es darle paso a una persona ciega o poner un semáforo sonoro. Esas son barreras físicas. Nosotros tenemos que pensar en las barreras, la sociedad impone las barreras, pero nosotros tenemos que pensar las barreras físicas y también las barreras actitudinales. ¿Cuáles son las barreras actitudinales? Decirle a una persona con discapacidad que te está reclamando un intérprete de lengua de señas que le está faltando el respeto. O sea, el respeto de esa persona no te reconoce a vos como una identidad política y te dice que le está faltando el respeto cuando vos le estás marcando una barrera. O sea, fíjate qué difícil que es. Porque yo al decir, vos no me trajiste una intérprete, te la trajiste para vos sola, el chico que estaba dirigiendo la sesión me cortaba el micrófono. Sí, ¿no? O sea, eso me cortaron extraño. el micrófono. Y digo, bueno, me cortás el micrófono, hablo igual, pues yo soy capaz de pararme arriba del asiento y hablarles, no me interesa, porque yo creo que estamos en igualdad de condiciones. Y eso también es algo que ellos tienen que entender. En la disputa, en el debate, estamos en igualdad de condiciones. En la cuestión de poder, no. En la cuestión de poder no, porque ese chico estaba ahí, tenía su rol y yo no tenía ese poder, por eso me cortó el micrófono. Pero en el tema del debate hay que debatir las ideas, hay que hablar con las personas con discapacidad y hay que sacarse de la cabeza el modelo de discapacidad, asistencia y siempre la lástima. Hay que reconocer los derechos de las personas con discapacidad, que pueden producir, que pueden constituirse hogares, hay algunas que no conocen, hay personas con discapacidad que no han salido jamás de su hogar, de su centro de día. Eso no se puede sostener. Por ejemplo, ahora están en riesgo los centros de día. ¿Qué van a hacer esos chicos, esas chicas? No sé. Están en riesgo. No sé. El domingo se hizo un bingo, Connie. Un bingo para sostener uno de los centros que tratan la discapacidad más compleja, que es el retraso de todas las funciones cognitivas. Hicieron un bingo porque no pueden sostener los salarios. Entonces, no, esto es llevarse puesto. Yo le digo a las personas, pueden estar de acuerdo o no con mi ley, les puede gustar o no mi ley, todo bien. Y está el que te dice, esto viene desde siempre. No, esto que vivimos ahora no lo vivimos nunca. No. Esta es el auténtico cruce de la red flag. Digo, esto es cruzar líneas rojas, que nosotros, digamos, romper el cuadro. Nosotros vivimos dentro de un cuadro que son las reglas institucionales y el Estado, digamos, con sentido social. Este tipo lo está rompiendo. Totalmente, aparte se está llevando puesta la Constitución Nacional, por eso lo que digo es, te puede gustar o no, podés avalarlo o no, pero vos no podés avalar que en tu país, donde vos tenés firmado un consenso, que es la Constitución, se la lleve puesta. 2 sí, segundos. Sí. Porque lo discutí ayer con algunos amigos que todavía insisten, que bueno, pero hay que bajar el gasto. Digo, loco, pasó 1 año y medio, 2, ya pudieron haber purgado. Tan grave fue, digamos, el aprovechamiento de algunos sectores ampliando, ensanchando, usando la causa de la discapacidad para no sé, para conseguir recursos injustos. ¿Cuál es el universo de irregularidades que hay? Porque este tipo lo instalan como, nosotros no podemos seguir pagando. Yo ayer decía, bueno, loco, pero pasaste 1 año y medio, y me dice, bueno, pero la segunda y tercera línea del Estado siguen ahí y siguen. Digo, bueno, pero que alguien me diga cuál es el universo de irregularidades que hay en el mundo de la discapacidad. Y no está. No, para nada, es más, nosotros somos víctimas, lo digo como realmente somos víctimas. Hay un fallo de la Corte Suprema en la provincia de Santa Fe por una familia que vive en un lugar donde cercano fumigan. Entonces, tanta fumigación les modificó los genes. Uh-huh. La mayoría de las enfermedades poco frecuentes son genéticas, uh-huh, son por mutaciones genéticas. Además, el hambre y la miseria, porque yo lo escucho al vocero presidencial decir que no estamos que nunca hubo una guerra en Argentina. Yo digo, qué barbaridad. Tenemos la lucha de clases. Esto es una guerra contra la pobreza que ha habido permanentemente. Entonces, no, me río porque está el debate ideológico. Digo, ponele,
ponerle que haya una lucha de clases que esté permanentemente en marcha. Lo que creo, digamos, que nunca estuvo tan expuesta digamos, el juego de un gobierno es un sector determinado. Está muy, muy agudizado. No, aparte no se digo, les cae nada. Macri tenía vergüenza en algunas cosas. Y Menem, cuando vos lo pensás, Menem fue un desastre, es un desastre. Pero cuando lo pensás, el tipo tenía un nivel de amabilidad que nunca agredía, ni convertía al adversario lo humillaba. Este tipo humilla, maltrata, descalifica a un chico con autismo, dice, no tengo por qué hacerme cargo si vos tenés un familiar discapacitado. Digo, la verdad yo no lo había visto nunca. Y no sé, digamos, si estamos en condiciones de resistir a esto. A mí me preocupa mucho la indiferencia de ciertos sectores y de esto de creerse, de esta mezcla que hay, ¿no? Como de creer en la cuestión de que él es un elegido y que viene a restaurar la Argentina. A mí me preocupa más los tipos que te dicen, cuando vos hablas de discapacidad, yo le digo, che, loco, pará, lo del Garrahan, lo de la discapacidad, lo del enfermo oncológico, son límites, no se pueden cruzar. Y el tipo dice, bueno, pero hay que seguir achicando el Estado, no podemos... Y se están hablando de una locura, de la frialdad del ajuste, que digo, no parecen percibir ningún límite ahí. No, ninguno. O sea, no les importa, definitivamente, no les importa. Aparte con el tema de que hay un país, una nueva generación, yo digo, están pensando en un país sin personas con discapacidad directamente, sin personas enfermas, sin personas que necesiten de los recursos del Estado, que son ínfimos, son mínimos, y que además cuando vos das vuelta a la taba, vos podés llegar a convertir a esas personas que vos decís que son un gasto en productores de su propia realidad. O sea, eso también, nosotros lo que necesitamos son oportunidades, no estigmatizaciones ni discriminación. Ni esa clemencia así. En absoluto. Lastimera. Bueno, a mí me pasó en la Cámara, por ejemplo, vos me preguntás el momento, ¿por qué en este momento? Y bueno, por todo eso, Connie, porque las personas que están ahí nosotros estamos a merced de sus decisiones y ellos tienen que saber que hay humanidades, que hay caras, que hay vidas, que hay rostros, que hay niños, que hay niñas. En la explanada afuera estábamos con un niño con discapacidad que realmente se alteraba, o sea... Quería volver un toque sobre eso, Evelyn, porque sin ir a un nivel más macro que es el presidente, existe una instancia anterior que son los legisladores provinciales y nacionales. Más cuando se está reformando una constitución provincial. ¿Ahí encuentran interlocutores o es muy difícil? Los buscamos, los rastreamos, los arrobamos en todas las redes. Nos hemos constituido una comunidad de personas con discapacidad de varios lugares del país que no parte de Buenos Aires, o sea, no está centralizada, sino que en su mayoría son de Córdoba. Entonces hemos constituido un grupo y los buscamos, tratamos de establecer algún contacto. A nosotros nos dejó horrorizados cuando escuchamos a una diputada nacional cordobesa que su marido había muerto por esclerosis lateral amiotrófica, justificar el veto, justificar por qué no iba a votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad. No lo pudimos creer. Ella dice, mi marido murió en mis brazos, bueno, pero su marido había tenido todas las condiciones. Lo que había necesitado lo había tenido. Y ella votó en contra, aún habiendo tenido esa realidad. Bueno, de igual manera tratamos, ¿no? Es sencillo. Y acá en Santa Fe hay un grupo de radicales, hay un grupo de santafesinos radicales que nos acompañó siempre. ¿Radicales son del Partido Radical o extremos? Mira, radicales sin peluca, hasta donde yo sé. Buen término. Pero digo, radicales del partido o radicales por su actitud radical. Sí, eran radicales. Mira, en este contexto se están radicalizando, no sé. No me hagas entrar en ese debate, voy a encontrar gente en la puerta. Perdón, Guille. Sí, matale. Igual porque acabas de decir algo que también me parece importante. Los perseguimos. Y en realidad ahí hay un derecho y hay una obligación. Que no estamos muy acostumbrados, pero el legislador, el funcionario, el político tiene que responder a nuestros derechos. Está obligado a responder a esos derechos. No es algo muy común en la ciudadanía, pero está bueno que lo exijan. Exacto. Además, nosotros los legitimamos con el voto. Es así. Entonces, el poder interpelarlos también es nuestro derecho. Lamentablemente, ellos se sienten ofendidos, se ofenden. Por ahí, a mí siempre me dicen que son mis maneras, ¿no? Me critican muchos. Me dejan afuera de reuniones y demás, no me invitan. Sí, que por ahí, viste, te ponen. Pone picante.
Como mi mujer, viste, por ahí, pará, aflojame. Claro, claro, No. eso. Pero bueno, me parece que también yo respeto también al que piensa así, pero de ninguna manera lo voy a dejar pasar. Y si no me invitan a tu fiesta, no me importa no ir. No quiero estar con Ahora, vos igual, tampoco. esto que dice Laucha, está relativizado, que es, vos decías, hay un grupo de legisladores que nos acompañó siempre. Ujú. El problema es que después o llegan al gobierno o necesitan negociar votos y entregan causas nobles. Totalmente, totalmente. Eso nos da temor. Por eso en el recinto lo dijimos claramente. Aparte, porque no está, o sea, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, el caso de la vicegobernadora que ella avala, el veto, avala, es la vicegobernadora. Y va a ir Ahora a la ya creo que no, ¿eh? Va a ir a Ahora va a ir a cambió. la cabeza Ahora de la cambió lista de de actitud. diputados. O sea, me parece que no, eso no puede contagiarse. Todos entendemos los posicionamientos políticos, pero con la discapacidad no. La discapacidad nos tiene que unir, nos tiene que hacer mejores sociedades. Un gobierno que trata así a los más vulnerables de ninguna manera puede ser un buen gobierno, Connie. No es un buen gobierno. Y también, déjame decirte algo, nosotros le debemos mucho este presente a los malos a los malos cierres que le ha dado el peronismo en Argentina, porque ellos siempre se han constituido garantes de derechos de las personas con discapacidad, pero no han sabido legislar y armonizar dentro de todo, ¿no? Y acá en Santa Fe, yo me acuerdo que hicimos firmar un compromiso a quienes se candidateaban a concejales, y a los peronistas yo los tuve que salir a correr, para que firmen. Entonces, vamos a hacer una... Por eso, ¿Por qué porque pasa siempre- eso? Sí. Porque un poco la idea de charlar con vos era justamente tratar de exponer, no sé si o la ignorancia o por lo menos la falta de representatividad en todo el arco político de las personas con discapacidad, pero no solamente en reuniones para que nos cuenten lo que viven, sino para que sean protagonistas del cambio, integrando una lista, integrando consejos de asesores, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuesta tanto esa parte? ¿Que no le das voto, no les interesa, están más preocupados por el voto que por otra cosa? ¿Cuál es ese? ¿O pudiste llegar a una respuesta? Porque uno quisiera que en la convención haya por lo menos un convencional que tenga algún tipo de capacidad para que brinde esa perspectiva, no que sean parte solamente de una agrupación que fue a hablar solamente un día. Porque somos minoría para ellos. Somos una minoría, además a nosotros no nos es sencillo salir y poner el cuerpo. Esa es la principal, yo creo que desde nuestro colectivo es la principal dificultad. Primero, que no te piensan como una persona política, con ideas políticas, no te piensan desde ese lugar. Después, cuando vos querés participar, tenés un montón de barreras de accesibilidad. Por ejemplo, las personas, como ya te digo, las personas sordas que no tienen intérprete de lengua de señas. Y para ellos no es agenda, o sea, militar de discapacidad no es agenda. Pasa que se equivocan porque en escenarios tan polarizados como este, en los cuales la gente no va a votar directamente, las personas con discapacidad vamos a ir a votar todas, nuestras familias van a ir a votar, los prestadores van a ir a votar, los transportistas van a ir a votar, y no los vamos a votar a ellos. A los que militen por el ajuste y el achique y la crueldad con las personas con discapacidad no los vamos a votar. Yo no me encuentro ni me hallo en ningún espacio político. A mí me cuesta mucho porque tengo diferencias con Todos. esa manera de ver. Ni hablar. Con esa manera de ver. Estudio mucho la política, pero la estudio para poder entenderlos a ellos. Yo creo que vos sos buena o mala persona que hace política. Entonces, por ahí apelás a eso, pero básicamente no somos agenda para ellos. Creen que somos minoría, o sea, eso es... Desde ya les digo que de cada 10 varoncitos, 6 tienen autismo, que las mutaciones genéticas existen, que Rosario está lleno de niños con enfermedades poco frecuentes y que mucha gente que militó y votó el ajuste hoy está arrepentida, que eso también es un dato a tener en cuenta. Y después nos cuesta porque no tenemos... nuestras vidas son sumamente complejas, son complejas de llevar nuestras vidas. Sí, y además uno quisiera que sea un consenso básico de todas las fuerzas, que sea que todas tengan representación y después tengamos, así como acá puede haber un peronista, un radical, dentro de las personas con discapacidad puede haber personas con su identidad política, porque ese espacio ya lo tiene cubierto a tratar de cubrir esa demanda. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Gaby Bruno, que ella Bueno. es una chica con su identidad política definida. El tema con Gaby es que nosotras nos hemos cruzado en varias ocasiones porque
Yo le digo, no, ¿vos representás a las personas con discapacidad o representás a un partido? No, yo represento un partido. Entonces, es representante del Partido Socialista y trabaja en discapacidad, digamos. Pero por eso yo no me siento cómoda, no quiero que me encorseten en eso, ¿no? O sea, si yo milito, me siento mejor. Por ejemplo, en el recinto estuve afuera y estuve adentro. Me sentía mucho mejor afuera. Evelyn, vos fuiste a la Comisión de Derecho y Garantía, ¿por qué? ¿Qué querés que esté consagrado en la Constitución? Bueno, básicamente hicimos varios planteos. Lo primero de las mujeres que maternamos a hijos con discapacidad, hijas con discapacidad, que se empiece a hablar más de políticas de género en ese sentido de las mujeres cis. Por eso hago esa distinción de las mujeres cis y sus historias de vida y todo lo que nos atraviesa, porque aún tenemos cosas que atrasan. No están legislando mucho en políticas de género para mujeres que trabajan, hogares monomarentales. También el tema del trabajo, que se cumpla definitivamente el cupo laboral. O sea, en los artículos que nosotros vimos que se iban a modificar, no existía ninguna cosa que tenga que ver con discapacidad y trabajo. Entonces ahí ver la cuestión del trabajo y discapacidad. ¿En qué lugares sí, en qué lugares no se está cumpliendo con el...? No se cumple en ningún lugar. Ah, mira. No se cumple en ningún lugar y ahí también tenemos, porque es obligación del Poder Ejecutivo, pero sabemos que en la cuestión laboral en los ámbitos públicos muchas veces las maneja el sindicalismo. Entonces necesitamos esa pata sindical que venga para este lado y nos ayude también. O sea, necesitamos eso, ¿no? Arrastrar esa carreta, pero es deber de los estados y no se cumple. Y después otra cosa es educación. No estaría funcionando la educación inclusiva, no. Por esto que hablábamos, ¿no? Como preguntaba él, ¿qué se necesita para poder cambiar la perspectiva? Y bueno, que haya más personas con discapacidad en los lugares de tomas de decisiones, pero que no pretendan que trabajen gratuitamente también, porque te llaman todo ad honorem, vos tenés que hacer todo por la causa. Sí, no como el adorno políticamente correcto, dice, mirá, esa especie de pátina de, claro, mirá qué bueno soy que tengo un discapacitado acá al lado mío, pero que le dé la responsabilidad, la capacidad de decisión. Exacto, o sea, que pueda, ¿no? En la medida de sus posibilidades, claro. Exactamente, además porque nos va a hacer una sociedad, o sea, más, no quiero caer en la frase hecha, pero nos va a hacer una sociedad más justa. No sé a quién le preguntaba el otro día que nos visitó, digo, ¿cuál es la meca de la igualdad de las personas con discapacidad en el mundo? ¿Cuál es el lugar donde vos decís, acá funciona bien todo? Porque recién veíamos el asesinato del colombiano que murió, el senador, y digo, el tipo estaba hablando de discapacidad en ese momento, estaba hablando de la necesidad de generar leyes y de espacio. Vos vas a cualquier diario de América Latina y hay dificultades con el abordaje de la discapacidad, no tanto como en Argentina. Pero no sé en Europa cómo está, ni sé tampoco cuál es el paradigma, el lugar hacia donde tenemos que ir. ¿Cuál es? Mirá, nosotros seguimos muy de cerca el trabajo de España. En España, sí, España está bien? Sí, totalmente. En España, no te digo que estén bien, pero están totalmente organizados y ¿sabes que tienen el acompañamiento de la reina, ¿no? De España? Y además tienen 11, que es la lotería. La manejan la Organización Nacional de Ciegos. El 11 es la lotería la más importante de España y es una caja de financiamiento permanente a las políticas de discapacidad. Claro. Bueno, entonces seguramente están mucho mejor. Sí. Pero tienen el acompañamiento de la reina, por ejemplo. Leticia aparece y abre los foros, o sea, se hace un trabajo y además son súper de integrar a todos los países. Yo soy parte de la red internacional de enfermedades poco frecuentes y tenemos diálogos con todos los sectores. Yo te traigo un tema así, por ejemplo, en Gaza... O sea, no estoy riendo, estoy diciendo. No, eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y después, viendo Argentina, nosotros tenemos que empezar a pensar en serio en la discapacidad, Connie. ¿Por qué? Porque el hambre, la precarización, las fumigaciones ya sabemos que están modificando genéticamente a familias. ¿Y la salud mental? También. Bueno, pero tenemos un presidente usuario del sistema de salud mental clínicamente descompensado a simple vista. O sea, en ese sentido estamos integrados. Estamos integrados, él llegó a ser presidente por eso.
Pero tenemos que pensar en todo. La salud mental creo que ha empeorado y hay estudios de que desde que asumió este gobierno pero es que tenemos un la salud mental también empeoramiento. discapacita. La Totalmente. salud mental digamos, deja un montón de gente afuera. Sí. Bueno, te traigo el caso de una mamá que se suicidó ella y primero mató al hijito con autismo y se suicidó ella. O sea, la salud mental, mirá lo que le pasó. Y bueno, es sumamente importante que en todos los lugares se aborde desde esa mirada, por ejemplo, que yo no la suelo traer, pero que vos le haces mención, que haya personas de salud mental que puedan integrar los consejos asesores, las comisiones. Como decía Perón, si querés que no pase nada, arma una comisión. Pero bueno, hay que hacerlo, No, pero bueno, acá en Santa Fe, no sé cuál es el nivel de desarrollo, pero había la idea de poner en la mesa de los ministerios a alguien que aborde todas las temáticas por la cantidad de suicidios en policía, por las dificultades neuróticas de los docentes, por el agotamiento. El burnout. Yo digo, hay un buen proyecto que quiere presentar Natalia Armas Belavi que para el tema de la salud mental en la policía, pero ella milita el ajuste. Entonces, esas contradicciones no las, viste, yo realmente no las concibo desde el humano. Después los políticos, cada uno tomará su posicionamiento, pero desde el humano, la salud mental es fundamental en cualquier sociedad, ¿no? Hay que trabajarla y además porque acá tenemos muchísimos problemas de salud mental. Guille. No, Evelyn, muchas gracias por haber venido. La verdad que es muy interesante escucharte justamente por la capacidad de no sé si quieren estar en el rol de docentes, pero de enseñarnos muchas veces y de marcarnos el camino por ahí, más allá del ajuste de mi ley, que hoy es lo más grave, el nivel de agresión. Conocer qué se puede hacer desde los estados municipales y provinciales para abordar mejor. No es no sé si es cuestión de gente mala o buena muchas veces, sino de gente preparada o no preparada en perspectiva de discapacidad, así como sucede con un montón de colectivos, y está bueno poner algunos puntos para justamente tener ese horizonte integrador que todos, que espero que todos querramos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que pasé un muy lindo momento. Gracias, Connie. No, pero ¿sabes qué? Quiero agradecer lo que dice Guille, que en el fondo, viste que se puso tan de moda hablar de la batalla cultural. Y bueno, hay que dar batallas culturales, viste. Este avance del pensamiento de extrema derecha que todo el tiempo dice, no, el pensamiento woke. Digo, pará. Es probable que haya habido abuso, pero que esto no signifique justificar la violencia de género, que esto no signifique cortar los derechos del colectivo LGTBI. Bueno, puede haber, pará, me parece que tiene que haber un dispositivo de resistencia frente a esto. Y yo te agradezco eso porque a veces hay que decir las cosas del modo que querés decirlas, no boludear, ¿viste? No permanecer en la... Yo el otro día la escuchaba a Valentina Bassi y me conmovió mucho porque ella lo habla desde un lugar de mucha sensibilidad, de mucha angustia, y no tenía la rabia que en este caso a veces manifestás vos. Pero en algún momento la rabia hace falta, porque si no, los tipos no se dan cuenta. Y parece que la rabia sirve solamente para el presidente diciendo, voy a cortarla. También pues, uno puede responder con rabia y cuando se están vulnerando derechos elementales. Cuando se están cruzando... las líneas rojas, cuando están rompiendo el marco, a mí me impresiona eso y pensé que en este caso sirve patear todas las puertas y los lugares donde uno pueda patear, incomodar también, ¿viste? También nos olvidamos de eso, Connie. Nosotros, los que tenemos formación en comunicación, tenemos que incomodar. Porque si no, no estamos siendo funcionales y por ahí, a mí me pasó la miastenia grave. Yo estaba terminando de estudiar periodismo y pasé a ser la chica con la que todos querían hacer radio, a ser la que se quedó sin voz y nunca más me sonó un teléfono para poder trabajar. Entonces, a nosotros nos pasa por el cuerpo, Connie. Entonces, no podemos ser funcionales. Y bueno, después encontramos a lo largo de la vida la manera de poder comunicar todas estas cuestiones. Con un poco de rabia, con un poco de a veces no tanto, pero la verdad es que hay que sostener 15 años de lucha. Nosotros tenemos 15 años ya hablando de un tema que nadie quería hablar, que eran las enfermedades raras, poco frecuentes. Y bueno, a seguir por 15 años más, 15 o 20. Iba a agregar una frase más, pero era más nafta al fuego. Hay gente que dice las enfermedades raras son
algunas es un invento. Bueno. Porque la sufrís. Eso es Porque terraplanismo. no la sufrís. Terraplanismo de O enfermedades. sea, ahí te das cuenta que estás absolutamente. enfermo vos, pues no tenés ningún tipo de empatía ni comprensión de lo que sufre el otro. Sí, Y eso es una pelea, es un debate cultural. Eso Hay que ganar la pelea cultural y que se entienda que las personas con discapacidad no son un gasto y que tenemos que disponer recursos para que tengan igualdad de oportunidades. Parece que es como volver demasiado atrás, ¿viste? Pero Muchísimo. bueno. Muchísimo, se Pero volvió bueno. atrás en todo. Bueno, así que a dar la batalla Obvio. y que todos estén atentos porque los vamos a estar mirando, los vamos a estar arrobando a todos los legisladores, a todo el que entre en este universo de blindar veto, no le va a salir gratuito, no le va a ser gratuito si no nos apoya.